Vamos a hablar ahora con un amigo, con Raúl Frega, que es el director del Instituto Superior María Inmaculada en Río Cuarto, además también cura párroco. Raúl, ¿cómo estás? Gracias por venir, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias Pablo y Marina por la invitación y gracias a todos los televidentes. Evidentemente vivimos horas de mucha congoja, de acompañando y despidiendo al Papa Francisco, horas que para nosotros también los creyentes son de oración, de intercesión por él. Hoy rezábamos una misa que solemos hacer en la parroquia a las 3 de la tarde, misa barrial le llamamos, y bueno, llevamos un cuadro del Papa y rezamos por él y agradecimos, como a él le hubiera gustado también desde la oración y compartiendo con la gente. Creo que este es nuestro gran agradecimiento por esta vida que se entregó hasta el final. Consultarle, me acuerdo en su momento cuando conocimos que Jorge Bergoglio iba a ser el Papa, se dio como un efecto Francisco, mucha gente volvió a las iglesias de manera masiva. ¿Qué pasa por estas horas? ¿Hay como un regreso, como una concurrencia fuera de lo normal? Creo que su figura se va a ir resignificando con el tiempo y creo que en estos días estamos teniendo como ese fenómeno. Por ahí suele pasar en nuestros vínculos, cuando muere alguien parece que todos son más buenos. En el Papa obviamente que así lo era, pero creo que hay mucha gente que ha como mirado de otra manera su figura, sus enseñanzas, su pontificado, que siempre entre nosotros generó tanta controversia, aunque también es particular saber que eso a veces sucedía en los debates públicos, en las influencias políticas, pero creo que la gente nunca perdió su conexión con el Papa. A partir de ahora, Raúl, te invitamos a un recorrido por algunas de las cosas que han ocurrido hoy, por algunas de las cuestiones que se debaten hoy y lo que va a ocurrir mañana. Ahí estamos viendo cuando previamente a que se cerrara el féretro, bueno, algunos elementos que estaban guardando allí, los sellos, cómo se estaba sellando eso. ¿De qué se trata? Se hace toda una ceremonia, una de las más importantes, en ese tubo, el recojillo se llama, o algo así en latín, por ahí no manejo tanto los términos latinos. Es un tubo que antes de venir estaba leyendo el texto, recuerda toda la vida de Francisco como un relato de su vida, rescata allí que ha nacido en Argentina y los hitos más importantes. Termina diciendo, Francisco fue un papa de profunda humanidad, de santidad y de paternidad mundial. Después se colocan también las monedas, todas las monedas que fueron acuñadas durante su pontificado, como un signo del paso por este mundo. Y después los sellos, ahí vamos viendo los sellos, que bueno, son signo de esa entrega. En la tapa, que no sé si verán la imagen, vi que estaba el escudo papal, que siempre es un signo muy fuerte para cada uno de los pontífices. Recordemos que asimismo la ceremonia se ha simplificado en el modo... Bueno, ¿los sellos antes se rompían? ¿Este es el sello que se rompía antes? No, lo que se rompe apenas muere el Papa es el anillo del pescador, que se llama, que es el sello que certifica a los papales. Acá están certificando, seguramente con el sello hoy de sede vacante, o también del Carmalengo, que es el que está gobernando la iglesia, de que certifica este momento. Recordemos que son ritos que tienen cientos de años y que se van resignificando. El Papa ha querido que fuera lo más simple posible, pero también son signos de lo que significa el Papa para los creyentes. Así es todo como muy solemne, profundamente simbólico. Le han puesto una seda en la cara también al Papa Francisco. Como una forma de proteger y también como un símbolo de que ese velo se levantará el día que Él resucite junto a Jesucristo. O sea, recordemos que bueno, para la Iglesia, en la liturgia, porque no deja de ser un hecho litúrgico, se va constituyendo de gestos y palabras. Entonces, en esa conjunción de gestos se va expresando tanto la historia de lo que significaba el Papa como un personaje, como un líder mundial, y también todo lo que los signos religiosos que para nosotros en el momento de la muerte miramos también a la eternidad. O sea, se conjugan varios factores. El Papa lo que ha buscado es simplificarlo lo más posible, insisto, pero también recogiendo su dignidad y su persona en cuanto a la significancia de quién es el sucesor de Pedro. Bueno, recién veíamos por ahí el lugar donde va a ser trasladado definitivamente Francisco. En ese marco, ¿te parece? Repasemos el escenario que se abre de ahora en más. Transcurre un tiempo, un par de semanas, y a partir de allí, el cónclave. Sí, ahora a partir de mañana, después de lo que se llama la sepultura, empiezan los novendiales, que son los 9 días de oración por el pontífice fallecido.
El jueves esa ceremonia la va a presidir el Tucho, el cardenal Fernández. El jueves, justo decía la significancia, el 1 de mayo, tan significativo para nosotros como Reducción. Ese día él va a presidir esa ceremonia y luego se calcula que a partir del lunes próximo, no este sino el siguiente, ya estamos en lo que toda la constitución que regula este momento determina que se tenga que iniciar el cónclave. El cónclave se tiene que iniciar, creo, entre 15 o 20 días después de la muerte. O sea, hay todas unas ceremonias que están ya reguladas. Como decía, primero un momento de oración por el pontífice que acaba de morir y luego empieza toda la preparación para la instancia tan significativa que va a ser el cónclave, que es el momento en que los cardenales que pueden votar se encierran en la Capilla Sixtina simbólicamente y quedan aislados del mundo y empiezan las sesiones de votación, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Bueno, antes de seguir hablando de la sucesión, quiero volver al Papa Francisco. Le quiero consultar por lo simbólico de la Basílica Santa María la Mayor, porque los últimos papas no yacen ahí. No, para él era muy significativo ese lugar, junto a un cuadro, para nosotros sería un ícono de la Virgen María, Salud del Pueblo, a la cual él recurría a orar cada vez que se iba de viaje o cada vez que regresaba de viaje. El otro día Monseñor Uriona, nuestro obispo, mencionaba cuando él estuvo viviendo un tiempo en Roma. Monseñor Uriona había sido acompañado por el Papa Francisco cuando era cardenal, y le dice: cuando estés en Roma, anda a rezar por mí a ese lugar. Ya desde siempre que él iba a Roma, iba a ese lugar. Primeramente estaba determinado que él iba a estar en las Grutas Vaticanas, que es abajo de la Basílica de San Pedro, y mencionan que hace 2 o 3 años él sintió como fuertemente el llamado de ser sepultado cerca de la Virgen, en esa simplicidad que se acostumbra ya de por sí en los últimos papas. Yo he estado ante la tumba de Juan Pablo II, de Benedicto, y que luego de ser santificados se subían a la Basílica de San Pedro. En el caso de Francisco, directamente va a estar en la Basílica Santa María la Mayor. Recordemos que Roma tiene 4 grandes basílicas papales: San Pedro, San Pablo Extramuro, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. La significación es el amor profundo que el Papa tenía hacia la Virgen y bueno, ha querido descansar allí. Hay otros papas allí también sepultados, pero de otros momentos de la historia. Sí. Vamos a repasar los cardenales que van a participar del cónclave y aquellos que, según los especializados, tienen mayores chances de convertirse en papa. Pero antes, a propósito del legado de Francisco, que ha elegido a una gran mayoría de quienes van a integrar este cónclave, vamos a repasar la radiografía de lo que va a ocurrir por allí. Bueno, se han identificado a los cardenales por colores según cómo se ubican en su postura ideológica en la Iglesia. Así se reparte ideológicamente el Colegio de Cardenales encargado de elegir un nuevo papa. ¿Al final son 137 o 135? Porque se hablaba... Creo que 35, porque hay 2 cardenales, uno español, y creo que los 2 españoles, uno español y otro húngaro, no recuerdo la nacionalidad, por cuestiones de salud se han excluido ellos. Bueno, periféricos 39 cardenales, así llamados por pertenecer al tercer mundo, son contrarios a la ideología de género, al aborto y partidarios de la familia tradicional. Bueno, esos son una parte importante, digamos, 39. Pero vamos a ver aquellos que adhieren de una manera más fiel a este camino que ha marcado Francisco en el marco de la Iglesia, que son los cardenales bergoglianos, que son 53. Serían los cardenales pro Francisco, para ponerlo en otros términos. Son partidarios de la visión política del Papa Francisco, partidarios de la inmigración, las políticas climáticas y relativamente progresistas en lo social. Los conservadores, que han jugado un rol importantísimo en la Iglesia durante tanto tiempo, ellos piensan así. Son partidarios de la enseñanza tradicional de la Iglesia y rechazan los experimentos
doctrinales, por decirlo de alguna manera. Digamos, estamos haciendo compartimentos estancos, la realidad no funciona así, hay cuestiones más difusas, pero es para marcar un poquito cómo marcha esta situación. Bueno, y un porcentaje, una representación más pequeña para los progresistas, todo entre comillas, lo hemos denominado así, son 15 partidarios de una iglesia más inclusiva, abierta al matrimonio homosexual, a la ordenación de mujeres, pretenden la revisión del celibato sacerdotal, entre otras cuestiones. Bueno, y también hay 5 que son los tradicionalistas, que, bueno, lo marca su nombre, ¿no? Vamos a hablar de aquellos que, según los especialistas, tienen las mejores chances de transformarse en papas. Robert Sarah, hombre guineano, hombre de color, uno podría, siguiendo los preconceptos que tenemos, que suelen ser erróneos en muchos casos también, pensar que, bueno, viene a también generar un nuevo camino dentro de la iglesia. Pero ha definido claramente un camino de ser un conservador. Así es. Bueno, es que no sería raro pensar que pueda tratarse de una figura transgresora, revolucionaria, porque sí sería transgresor o muy nuevo que sea un papa africano y que sea un papa negro, pero tiene ideas muy conservadoras y así lo ha dejado explícito en algunas entrevistas que ha dado previamente. Vamos a escuchar esta. Le preguntan y él dice, ¿qué piensa de la civilización occidental? Dijo, va a desaparecer. Europa va a desaparecer. Han dejado entrar a otras culturas distintas. Escuchémoslo. Qui vont progressivement vous dominer en nombre. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes. Oui, beaucoup de signes. Pas plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Sonaba el nombre de Sarah, así que, bueno, le voy a preguntar a Frega. Si te parece, presentamos al otro que tiene muchas chances y parece ser planteado así, un poco lo volvemos a decir, estamos forzando moldes, ¿no? Como para que ustedes los conozcan. Vean cómo se comporta Luis Tagle, hombre nacido en Manila, es más joven que Sarah. Escuchen ustedes, están cantando, están bailando en la iglesia. Este para muchos es un candidato a convertirse en papa. Claramente estamos ante dos perfiles distintos, ¿no? Sí. Luis Antonio Tagle suena como candidato también a papa, fue arzobispo de Manila, es filipino, dirigió Caritas Internacional y hoy lidera el dicasterio para la evangelización y es otro de los nombres que suenan fuerte. Aunque, Pablo, y esto le quiero consultar a Frega, hay una máxima que predica, por lo menos entre quienes no formamos parte, que el que entra papa al cónclave sale cardenal, que lo que suena, después no pasa. ¿Es así? Y generalmente sí, yo iba a afirmar el mismo dicho. Creo que podemos hacer estos análisis, son propios también de este tiempo, pero para nosotros siempre sucede allí una variable que no manejamos, no solo el análisis político, sociológico, del perfil que la Iglesia necesita, pero para nosotros también trae la sorpresa del Espíritu Santo, de lo que puede generar y a veces cambiar y transformar. El análisis que hacían ustedes al inicio es válido en algunos temas, pero hay cosas que depende, en algunos temas pueden coincidir varios, en otros no. O sea, esos números, que cuando los dividimos, tienen distinta resonancia. Yo no estoy en contra de que se hagan ese tipo de análisis, pero siempre sabiendo que en el momento de la elección después conjugan un montón de factores a la hora de bueno, quién va a salir papa.
En las últimas votaciones, me recuerdo cuando renunció Benedicto, las previsiones decían que iba a ser un papa más bien joven, que después de casi un abuelo que había renunciado por pocas fuerzas, y terminó siendo Francisco, que precisamente tenía casi 75, ya había cumplido los 75 años, estaba bien dentro de todo de salud, pero no era de acuerdo a las previsiones. Por ahí cuando fue elegido Benedicto sí se preveía que podía ser él el sucesor del gran papado de Juan Pablo II. Creo que podemos analizar, son válidos, pero yo creo que ninguno de los dos recién mencionados va a ser el Papa. Pero bueno. Es muy suerte, es muy posible que de acá a un mes veamos este noticiero y digamos le erramos. Es posible. Yo te quiero preguntar, porque hemos hablado de las razones internas de la Iglesia para definir quién será o no Papa. Digo, entran a tallar, entran en discusión también lo que ocurre por afuera de la Iglesia, por ejemplo, con quién van a tener que dialogar, a quién van a tener que oponerse en un mundo que, por ejemplo, ha pegado un giro con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, con esta tensión con China, que claramente abre nuevos escenarios, Rusia, la guerra con Ucrania. ¿Se tienen en cuenta esos factores? Sí, por supuesto. Nosotros le llamamos, se hace un proceso de discernimiento. Digo, yo no he estado allí, pero sé los procesos. Por ejemplo, cuando se elige acá en nuestro país un obispo, se envían cuestionarios a algunos sacerdotes, a algunos fieles, y el análisis que se hace es bien exhaustivo sobre qué perfil. Siempre se pregunta en la Iglesia cuál es el perfil adecuado para este momento y para este lugar. Claro. En este caso, bueno, es la mayor representatividad del liderazgo para la Iglesia y sería como estar en las nubes, para poner una expresión, que se decida un perfil de un papa sin considerar lo que está pasando en el mundo, porque la idea es que él pueda no solo conducir a la Iglesia, sino ser una voz de la Iglesia en medio del mundo. Y para hacerlo, bueno, se tienen consideraciones qué es este mundo, cuáles son sus problemáticas. Obviamente también ahí tenemos una gran diversidad. Francisco creo que vino a ser precisamente un líder no solo en lo religioso, sino que su perfil, su persona, sus ideas impactaron en el mundo. Por ejemplo, el tema del cambio climático y la defensa que él hizo del medio ambiente, recordemos Laudato Si, previo a la cumbre de París, fue un texto muy significativo, que ha tenido más resonancia a veces fuera de la Iglesia que dentro. Creo que eso se considera. Sí, es cierto. Y hemos hablado de esto. Muchos se acercaron a Francisco sin estar en la Iglesia, sin ser fieles, a partir de este tipo de posiciones. Bueno, el caso de los emigrantes, los que abandonaban su tierra. Y confrontando con otros líderes, como tenemos ahora en este momento, donde su doctrina era contraria al Papa, pero también ayudando desde el liderazgo que él tenía, a que la otra persona pudiera revisar. Recordemos, la última persona política que recibió el Papa fue el vicepresidente de los Estados Unidos, y hace menos de un mes antes de su internación envió una carta muy fuerte a los obispos de Estados Unidos por el tema de la inmigración. Y asimismo hoy tenemos que, creo que es la primera vez en el tiempo moderno, si no me equivoco, que un presidente de los Estados Unidos está en los funerales del Papa. Sí. Siempre han ido más bien las representaciones de alta jerarquía diplomática, pero creo que, si no mal recuerdo, no esté si tuvieron los presidentes en anteriores funerales. Bueno, lo incomodó si le pregunto qué le pareció la actitud de Milei. Creo que tendría que haber estado en ese momento, los digo del sentido popular, claro. Digo, nuestras personas cuando quieren despedir a un ser querido están allí, sabemos que esto de estar en el momento del velorio, como decimos aquí, es significativo. Que vaya ya a la ceremonia, obviamente también es para agradecerle, pero creo que las horas, las fechas estaban previstas desde hace mucho tiempo, tampoco podemos decir que esto es improvisado. El Papa murió el lunes y verdaderamente tenía la intención de viajar y de estar presente, creo que era un momento significativo para estarlo. Por ahí creo que, no sé, tal vez los cálculos o las previsiones no tienen en consideración lo simbólico que es algunos gestos. Bueno, la última también es personal, pero proyectándola incluso a gente con la que hablas y que seguro se han hecho esta pregunta. Qué lástima que no terminó hacer esto, que no pudo hacer aquello, que no pudo avanzar un poquito más en esto. ¿En qué piensan cuando analizan eso en torno a Francisco? Yo repito sus mismas enseñanzas. Él decía que era preferible, antes que ocupar espacios de poder, iniciar procesos. Y creo que mejor que el Papa no haya hecho todo, porque si no hubiéramos tenido una idolatría del hombre, Francisco.
y lo que él pretendía, en eso también considero su sabiduría y su liderazgo en la Iglesia y en el mundo, de que las cosas cambian cuando se inician procesos y no cuando todo depende de una persona. Incluso con los críticos que le decían por qué no iba más rápido en algunas decisiones, y él decía, es que yo no quiero decidir como un monarca absoluto, sino yo marco un rumbo, una orientación en las cosas que él consideraba oportunas, decidía, pero lo estableció en uno de sus principios en Evangelii Gaudium: hay que iniciar procesos antes que ocupar espacios de poder. Una enseñanza que creo que es muy válida para todos los que trabajamos en cierto liderazgo, más para nuestros políticos. Y la otra consideración es de trabajar en red. Nadie puede trabajar hoy solo. Dos principios que siempre repito que el Papa nos enseñaba y que creo que los vivió hasta último momento. Ha sido un placer escucharte. Sí, Gracias por realmente. tu compañía y por guiarnos en esta recorrida. Te estábamos despidiendo. Me parece que es una maravillosa imagen, ¿no? Cuando empezaba a caer la noche, se liberaron palomas blancas. ¿Qué fue todo una belleza? Sí, bueno, ¿tiene el significado de la paz? ¿Para la Iglesia tiene otro significado la paloma blanca? No, significa, y bueno, obviamente la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que el gran símbolo del Espíritu es el fuego y la paloma. Recordemos que el vitro de fondo de la Basílica de San Pedro es precisamente la paloma del Espíritu, a quien le pedimos en estos días que revolotee sobre los cardenales, la Iglesia, para que verdaderamente el pastor que tengamos sea pastor que nos siga guiando con su impronta, con la novedad que pueda llegar a traer, pero también asumiendo el legado de Francisco y de los últimos papas que han sido tan significativos para la Iglesia y para el mundo. Gracias de nuevo, Raúl. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. amable.